en esta edición de Noticias 13. Aumentan los ataques cibernéticos en el gobierno. Legisladores investigarán retraso en las escalas salariales. Departamento de Energía Federal ve potencial en energía renovable aquí en la isla. Bajo la mirilla de Estados Unidos, la empresa Avon. Papa Francisco presenta la importancia de la palabra de Dios. Esto y más en esta edición de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Hoy es lunes 23 de enero del año 2023. Vamos a las noticias. Noticia del día. El Foro Económico Mundial y la Organización de las Naciones Unidas han señalado al crimen cibernético entre los principales riesgos para la humanidad, ya que con el paso del COVID-19 ha aumentado los riesgos virtuales. Vamos con Pamela Hernández. Así es, Cordero. Por tal razón se evaluó el proyecto de ley 1530 en vista pública con la intención de proveer seguridad a los datos gubernamentales. Se realizó una vista pública liderada por el representante Jesús Manuel Ortiz González para el proyecto 1530, que busca convertir en ley las regulaciones de ciberseguridad. Esto ya que se ha visto un incremento en los últimos 24 a 36 meses de ataques cibernéticos para el robo de información o la manipulación de información gubernamental, por lo que se busca proteger la información digital de sistemas que se encuentren interconectados. El primer deponente fue Juan Pablo Semidey, presidente de Synapsic, quien sugirió en la vista pública que este proceso tenga como prioridad designar un puesto oficial para que se enfoque en estas necesidades. El PDLAC 1530 sin duda es la creación del puesto de principal oficial de seguridad informática, ya que permitirá tener un oficial del gobierno designado como responsable de definir las pautas para la protección de los activos de información del gobierno, elaborar una estrategia de gestión de la ciberseguridad en el gobierno y asegurar que las agencias implementan los controles necesarios para cumplir con las pautas establecidas y adelantar la estrategia de ciberseguridad del gobierno. A pesar de que, por un lado, hace sentido que el principal oficial de seguridad informática esté adscrito a PRITS, es importante tener en cuenta que este oficial deberá asegurar que el PRITS mismo implementa controles de ciberseguridad que sean consistentes con las pautas establecidas. Esto configura una situación donde PRITS tiene, por un lado, el deseo de adelantar proyectos e iniciativas que faciliten servicios digitales gubernamentales innovadores y que le brinden beneficios a la ciudadanía de manera ágil, pero por el otro, asegurar que existen los controles necesarios para promover la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los activos de información gubernamental. De igual manera, se sugirió que se le brinde al ciudadano control sobre los datos que el gobierno recopila, almacena, gestiona y comparte entre las diferentes agencias, con la intención de notificar a los ciudadanos sobre eventos donde la información pueda ser divulgada o compartida. La Asamblea Legislativa debe proponer otros proyectos legislativos que atiendan de manera urgente el tema de privacidad desde el punto de vista de brindar al ciudadano control sobre los datos que el gobierno recopila, almacena, gestiona y comparte entre las diferentes agencias o con terceros. Es decir, potenciar al ciudadano para que pueda determinar por sí mismo cuándo, cómo y para qué propósitos su información personal se pudiera compartir entre agencias del gobierno o con terceros para propósitos particulares. Por otro lado, José Arroyo, fundador Baritsian Security, reformó que el lenguaje debe ser modificado, así como brindar información confidencial de manera que no se entorpezca los casos de investigación. El escrito del lenguaje menciona como que higher ups, IT, y yo diría que, ¿verdad?, si tuviéramos, como mencioné anteriormente, una clasificación de la data, cuán importante es esta data, pues entonces cualquiera que la manipule, ¿verdad?, debe de tener algún tipo de factor de autenticación, multifactor de autenticación. Ejemplo, pues lo más probable, la secretaria de CIO o la secretaria del CEO, ¿verdad?, puede ser un punto de interés para cualquier hacker porque puede ser el punto débil en ese momento, y si tiene un password de 8 caracteres, pues ya tenemos un problema ahí, ¿verdad? Así
Así que si entendemos la data, la clasificación, la importancia, de ahí entonces podemos decir quién es el que la está, cómo la vamos a proteger y quién es el que la debería salvaguardar, y entiendo que eso nos ayuda un poquito más. Todo proveedor, ¿verdad?, debe cumplir con la regulación de FISMA, ¿verdad?, para mantener por lo menos 3 años de esta data. Y esta parte, ¿verdad?, en Puerto Rico es bien importante. Ahora mismo tú vas a trabajar un caso con el FBI, le pides algo al Banco Popular, se tardan 6 meses en que te den la data y te lo dan estivas de papeles, ¿verdad? Y estamos en el 2023, ¿sabes cuán difícil pudiera establecer ¿verdad?, un AES 256 y enviar 2 teras de data cifrado y transportarlo de una manera electrónica? Nanette Martínez, directora ejecutiva de Puerto Rico Innovation and Technology Service, mejor conocido como PRITS, recomendó eliminar del proyecto de ley todas aquellas definiciones técnicas para así permitirle a PRITS como agencia de peritaje no tener limitaciones al momento de establecer las guías reglamentarias pertinentes de ciberseguridad. A esos efectos, recomendamos que se eliminen las siguientes definiciones del proyecto de ley: autenticación multifactorial, ciclo de vida de la información, código no autorizado o malicioso, firewall, firmware, información de identificación personal. Se recomienda añadir la siguiente definición en el artículo 4, Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, CISA, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que es responsable de fortalecer la seguridad cibernética y la protección de la infraestructura en todos los niveles del gobierno, coordinar los programas de seguridad cibernética con los estados y territorios de los Estados Unidos y mejorar las protecciones de seguridad cibernética del gobierno contra piratas informáticos privados y nacionales, según lo dispuesto por la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act del 2018. Destacó de igual manera que el artículo 5 sugiere que no se provee información de manera pública, la actualización de ciberataques reportados en el gobierno, el tipo de ataque ni la agencia para no exponer vulnerabilidad de las agencias afectadas. Se propone, mediante este artículo 5, que el PRITS y el Instituto de Estadísticas divulguen el listado actualizado de todos los ciberataques reportados en el gobierno, detallando el tipo de ataque y la agencia afectada. Sugerimos el no proveer información específicamente sobre el tipo de ataque de manera pública sobre los mismos, sobre la vulnerabilidad en la agencia, ya que exponemos la vulnerabilidad y la debilidad en los controles de seguridad que puedan existir en las agencias afectadas. Uno de los canales más vulnerables, según PRITS, para estos sistemas de ataques son los correos electrónicos. Hasta el momento se han registrado 58,000 cuentas de usuarios en el sistema público que están en riesgo de hackeo por sistemas mal configurados. Desde Pandemia y Educación a Distancia se resaltó que están trabajando con el Departamento de Educación para contabilizar y procesar cualquier riesgo que se tenga por la otorgación de computadoras. En ese proceso de la pandemia, ¿hubo una coordinación con la entrega de ese equipo, con ustedes, con PRITS? Para el 2020 yo aún no me encontraba en la agencia, en la oficina, pero tengo entendido que estos procesos aún se estaban formalizando dentro del mismo Departamento de Educación para pasar, ¿verdad?, por este tipo de evaluación en PRITS. Y que eso más bien se vino a aclarar o a formalizar más a mi llegada, o sea, cerca del 2021. Es posible que de esa repartición inicial posiblemente no haya mucha constancia de cuántas son y si representan o no un riesgo para la red del gobierno, en la medida que por lo menos desconozco, le pregunto si ustedes saben, no sabemos si se utiliza algún tipo de software que tenga conexión con el gobierno de alguna manera más allá que con el Departamento de Educación. Pues en las últimas 2 semanas hemos estado en conversación y activamente en la implementación, en el proceso de implementación de los EDRs para el Departamento de Educación, incluyendo los maestros, Oficina Central y los maestros. Así que estamos en el pleno deployment de esos mecanismos de protección. Se considerará a base de la vista pública capacitar a los usuarios de correos electrónicos en conductas que provoquen ciberataque. Para el 2021, el gobierno de Puerto Rico recibió 13.7 millones de amenazas de ciberseguridad. En el 2022 aumentó 753.2 millones, lo que demuestra que las agencias están completamente vulnerables y lo que urge hacer una ley de ciberseguridad. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Gobierno. El retraso de las nuevas escalas salariales que se suponen entrarían en vigor a partir del 1 de enero será tema de conversación en la Cámara de Representantes, pues el legislador Domingo Torres citó a vista pública a la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos.
Zaira Maldonado y Juan Carlos Blanco, quien representará la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La vista pública que presidirá Torres García será este miércoles 25 de enero a las 9 de la mañana en el Salón de Audiencias 1. A finales del 2022 se esperaba que los procesos internos que presuntamente ha provocado el retraso culminarían y que las nuevas escalas se pusieran en vigor en la segunda semana del mes de enero.